Me llamo Harper Reed. Tengo 24 años y, 10 minutos antes de que me tocara dar un brindis en mi cena de graduación, un mesero entró a nuestro salón privado empujando un segundo pastel. Risa nasal, como burla. Yo tenía la tarjeta con mi discurso en una mano y la carpeta de mi título bajo el otro brazo. Estaba a punto de agradecerle a todos por finalmente dedicarle una noche a los 4 años que pasé trabajando en 2 empleos, terminando la carrera y solicitando una beca de posgrado que ya daba por perdida. Entonces vi el betún dorado. Decía sí, acepto. Mi hermana menor se tapó la boca y actuó la sorpresa más ensayada que he visto en mi vida. Mi mamá ya estaba grabando con el celular. Mi papá se puso de pie, sacó una cajita de terciopelo de su saco y se la puso en la mano al novio de mi hermana. Se notaba que esperaba que los aplausos se encargaran del resto de la escena. Pero el hombre que tenía el anillo volteó a ver a mi hermana, luego me volteó a ver a mí. Su cara no tenía nada de la emoción de alguien que está a punto de proponer matrimonio. Cerró la cajita. No, dijo. Mi papá le susurró algo con urgencia, pero él dio un paso atrás. Iba a proponerte hasta que supe lo que le hiciste al correo de la beca de tu hermana. El salón se quedó en silencio total. A mi hermana se le cayeron las manos de la cara. No puso cara de confundida. Puso cara de que le aterraba que él supiera tanto. Yo seguía con mi discurso en la mano, pero esas palabras ya no le pertenecían a esa noche. Había pensado que lo peor que mi familia podía hacerme era robarse mi cena de graduación. Estaba a punto de descubrir que alguien se había estado robando algo mucho más grande que una celebración. ¿Alguna vez alguien en quien confiabas te quitó tu momento más importante y te convirtió en espectador de tu propia mesa? Antes de contarles cómo encontramos ese correo y qué pasó después de que finalmente me fui de ahí, cuéntenme qué hora es donde están y desde dónde me están viendo. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Durante varios segundos nadie se movió. Luego mi mamá bajó el celular y me preguntó: ¿qué le dijiste? Un hombre acababa de acusar a mi hermana de meterse con mi futuro, y aún así mi mamá dio por hecho que yo había armado el escándalo. Le contesté: nada. Ni siquiera sabía que iba a haber una propuesta. Mi hermana se le fue encima a su novio. Isen, me estás humillando por un correo que ni siquiera entiendes. Esa fue la primera vez en toda la noche que alguien dijo su nombre. Isen se mantuvo tranquilo. Te pregunté 3 veces qué fue lo que vi. Me diste 3 versiones distintas. Mi papá intentó llevárselo hacia el pasillo. Isen le dijo: contigo ya lo intenté también. Yo me quedé mirando a mi papá. ¿Tú ya sabías que no iba a proponerle? Evitó mi mirada. Isen contestó por él. 2 horas antes de la cena le había pedido a mi papá que le regresara el anillo. Mi papá lo había estado guardando porque Isen y Chloe, mi hermana, salían de viaje el fin de semana siguiente, y Isen no quería que ella lo encontrara en su maleta. Isen había planeado proponerle matrimonio en ese viaje, no en mi cena. Pero Chloe se había dado cuenta de lo que se venía, se lo contó a nuestros papás y hasta les ayudó a organizar lo del pastel. Cuando Isen le dijo que ya no iba a proponerle, mi papá pensó que solo estaba nervioso. Se quedó con el anillo, esperó a que llegara el pastel y le puso la cajita en la mano a Isen enfrente de 23 familiares. Mi papá no había malentendido nada de una sorpresa. Lo que había intentado fue usar al público para forzarlo a cambiar de opinión a pesar de su negativa. Llévense el pastel, le dije al gerente del restaurante. Mi mamá reclamó que ella ya lo había pagado. Le contesté: pues entonces se lo comen en otro lado. Dejé la tarjeta de mi discurso sobre la mesa, tomé mi bolsa y me fui caminando hacia el lobby. Sentía las piernas temblorosas, pero no iba a dejar que las lágrimas de Chloe me volvieran a convertir en el servicio de emergencias de la familia. Isen me alcanzó un minuto después y me preguntó si podía explicarme. Le di 5 minutos. 3 días antes, Chloe le había pedido que le llevara su laptop mientras ella se reunía con nuestra mamá para lo de la cena. Necesitaba un archivo de trabajo. La laptop estaba abierta con una pestaña de correo activa. Cuando Isen movió el mouse y se encendió la pantalla, apareció una carpeta de eliminados, y el correo que se veía en la esquina era el mío. Meses atrás, yo había iniciado sesión en la laptop de Chloe para descargar un documento y se me había olvidado cerrar la sesión.
El primer asunto que aparecía en esa carpeta decía, acción requerida, beca de posgrado Northridge. Había llegado el lunes a las 8:14 de la mañana y lo habían movido a la papelera a las 8:21. Debajo había más correos con mi nombre, incluyendo uno de Greenbridge Consulting, la empresa donde yo había solicitado unas prácticas muy competidas el otoño anterior. Ethan le tomó 2 fotos a la pantalla porque pensó que estaba viendo evidencia de un acceso no autorizado a mi cuenta. En eso llegó Chloe antes de lo esperado, vio la laptop en sus manos e intentó arrebatársela. Al principio le dijo que yo le había pedido que administrara mi correo porque andaba muy saturada. Cuando él le dijo que eso lo iba a confirmar conmigo, ella cambió la versión. Ahora decía que había borrado el correo de la beca para protegerme de la presión, porque esa beca implicaba mudarme a otro estado. Al día siguiente le dijo que probablemente era spam y que solo lo estaba revisando. La mañana de la cena, Ethan entró a la página oficial de Northridge. La fecha de la notificación y el dominio del remitente coincidían exactamente con lo que había en su foto. Le pidió a Chloe, por última vez, que me lo contara antes de la cena. Ella se negó y le dijo que una propuesta de matrimonio iba a cambiar el ambiente. Fue en ese momento cuando le dijo a mi papá que ya no iba a proponerle matrimonio. Después de casi 3 años con Chloe, Ethan quería una explicación que le permitiera seguir confiando en la mujer que él creía conocer. Por eso insistió tantas veces. Para cuando llegó la cena, las versiones que ella le había ido cambiando lo habían orillado a elegir entre la evidencia que tenía enfrente y el futuro por el que había comprado un anillo. Ethan me enseñó las fotografías. Mi correo electrónico completo se veía perfectamente. También se veían los asuntos de los mensajes, las fechas y la pequeña foto de perfil que uso desde la universidad. Me acordé de que estuve revisando esa misma bandeja de entrada todos los días durante 2 semanas, hasta que decidí que Northridge había elegido a alguien mejor que yo. Me acordé de que le dije a Chloe que me sentía tonta por haber creído que tenía alguna oportunidad. Ella me abrazó y me dijo, igual y no era lo tuyo. Parada ahí en el lobby entendí que el descubrimiento de Ethan no había sido pura suerte, como si existiera solo para darle drama a la historia. Era el final de un rastro que Chloe había dejado abierto por descuido. Lo que ninguno de nosotros sabía todavía era que tan atrás empezaba ese rastro. No fui a mi casa. Reservé un cuarto de hotel, apagué el celular y abrí mi laptop. Necesitaba hechos concretos antes de que las explicaciones de mi familia suavizaran lo que ya había visto. Esa noche descubrí todo en 3 partes. La primera fue el acceso a mi cuenta. Cambié mi contraseña, cerré todas las sesiones activas y abrí el reporte de seguridad. Una MacBook que coincidía con el dispositivo de Chloe había entrado a mi correo el lunes a las 8:19, desde una zona cercana a su departamento. Apareció un segundo inicio de sesión el miércoles, justo después de que yo le conté a la familia que Northridge todavía no me respondía. Después encontré una regla de correo que yo jamás había creado. Cualquier mensaje que contuviera las palabras beca, prácticas, premio u oferta se marcaba automáticamente como leído y se sacaba de mi bandeja principal. Eso no era una decisión de pánico, era un sistema diseñado con toda intención. La regla se había creado justo la noche antes de que Greenbridge diera su respuesta. Ignoraba el correo normal y solo perseguía mis oportunidades. Chloe no había tomado una sola decisión por miedo, había instalado una trampa y se había quedado esperando a que mi futuro cayera en ella. La segunda parte fue lo de las prácticas. El correo de Greenbridge tenía 10 meses y ya no estaba en la papelera, así que entré directamente al portal de la empresa. Ahí había un estado que yo nunca había abierto, oferta emitida, se requiere respuesta en un plazo de 5 días hábiles. En septiembre del año pasado yo había pasado por 3 entrevistas para esas prácticas pagadas de políticas públicas. Chloe sabía que yo estaba esperando una respuesta. Nunca me llegó nada. 5 días después me enteré de que ya habían cubierto el puesto. Pensé que me había sobrevalorado a mí misma y dejé de aplicar a puestos parecidos casi un mes entero. Me acuerdo que le pedí disculpas al profesor que me había recomendado, le dije que seguramente me veía mejor en el papel que en persona. Él me contestó que el rechazo era normal y me animó a seguir intentando. Después, Chloe hasta me felicitó por ser realista cuando bajé mis expectativas y me metí a hacer trabajo voluntario dentro del campus.
Ella se había robado la oferta, y luego me había ayudado a construir una opinión más pequeña de mí misma alrededor de esa ausencia. El portal todavía tenía guardada la oferta y un registro que mostraba que se había entregado un martes a las 9:06 de la mañana. Risa nasal, como burla. Nuestros mensajes familiares ubicaban a Chloe en mi departamento poco después de esa hora, justo cuando mi laptop vieja estaba abierta. Eso por sí solo no probaba que ella lo hubiera borrado, pero en la foto de Isen se veía una copia reenviada de la oferta guardada en una carpeta de la computadora de Chloe. Se había quedado con lo mismo que me había quitado a mí. La tercera parte fue el encubrimiento. Entré al portal de Northbridge y el estado de mi solicitud decía, beca otorgada, aceptación vencida. Esa beca cubría la colegiatura completa de una maestría de 2 años, una beca de manutención y una plaza de investigación en Boston. No se trataba solo de haberme perdido un correo de felicitación. Había perdido un futuro con un valor en dólares más alto que todo lo que había ganado en 4 años trabajando medio tiempo. La ventana para aceptar se había cerrado ese mismo día al mediodía. Chloe había borrado el primer correo y luego había vuelto a entrar cuando llegó el recordatorio. Ella sabía perfectamente cuál era la fecha límite. A las 11:36 de esa mañana, 24 minutos antes de que mi oferta venciera. Me mandó una foto del pastel de la propuesta y me preguntó si el texto en dorado se veía demasiado formal para un postre de graduación. Estaba planeando su actuación mientras mi beca se me escapaba de las manos. Le llamé a la línea fuera de horario de Northbridge y le escribí a la directora desde una cuenta nueva, adjuntando el reporte de seguridad. Les pedí que conservaran los registros de entrega y que me dijeran si existía algún tipo de apelación. El PDF de la beca hablaba muy bien de mi investigación sobre acceso al transporte público. Durante meses me había convencido de que ese trabajo no era lo suficientemente bueno. Había ido recortando mis ambiciones hasta que la decepción cupiera dentro de mí. La aceptación solo necesitaba una firma digital antes del mediodía. Chloe no me había ahorrado una decisión imposible. Se había protegido a sí misma de mi respuesta. Y darme cuenta de eso dolió más que perder el dinero. Chloe me había hecho participar en mi propia desaparición. Cuando yo me decía descuidada, ella me daba la razón. Risa nasal, como burla. Cuando me decía desorganizada, ella me consolaba. Armé una línea de tiempo completa, la oferta de Greenbridge, entregada, copiada y escondida. La beca de Northbridge, entregada, mandada a la papelera y dejada vencer justo mientras se organizaba el pastel de la propuesta. Agregué las fotos de Isen y los registros del portal. No incluí cumpleaños, ni citas, ni recuerdos vagos. 2 oportunidades robadas eran más que suficiente. A las 2:17 Chloe empezó a mandarme mensajes que iban desde "estás destruyendo mi vida" hasta "podemos hablar antes de que hagas esto más grande". Ninguno decía "yo lo hice". Le dije a la familia que no contactara a ninguna de las 2 organizaciones y que conservaran todos los dispositivos y mensajes. Luego silencié el chat. Mi mamá me llamó desde el celular de mi papá después de que bloqueé el de ella. Mi papá me escribió que las acusaciones públicas podían dañar a Chloe de por vida. Me quedé mirando esa palabra, de por vida. Mi beca perdida también era para siempre. Pero nadie había usado esa palabra hasta que la consecuencia apuntó hacia Chloe. Northbridge me llamó al día siguiente a las 8 de la mañana. La directora fue amable, pero directa. El grupo de becarios ya estaba cerrado, los fondos ya estaban comprometidos y la beca ya no se podía recuperar. Me confirmó que ambos avisos se habían entregado correctamente y que nunca se había enviado ningún rechazo de mi parte. También me ofreció una carta certificando que había sido seleccionada, por si quería usarla para aplicar a otro lado. Cuando colgué, lloré exactamente el tiempo que necesitaba llorar. No porque las lágrimas me hicieran débil, ni porque quisiera que alguien sintiera lástima por mí. Lloré porque esa oportunidad había sido real, la pérdida era permanente, y la persona que la había causado había estado lo suficientemente cerca como para consolarme después. Luego me lavé la cara y terminé de armar la línea de tiempo. Alguna vez se han culpado por ser descuidados, para después descubrir que alguien en quien confiaban les había estado quitando sus oportunidades en silencio, antes de que ustedes siquiera pudieran elegir. Me reuní con mi papá en una cafetería, donde se portó mejor porque ahí no podía convertir cada silencio en una orden.
Puso la cajita de terciopelo del anillo sobre la mesa, como si a él también le hubiera afectado esa noche. Le pregunté, cuando Isen dijo que no, ¿por qué lo obligaste a agarrar el anillo? Mi papá dijo que Isen estaba abrumado y que había 23 personas esperando algo especial. Le recordé que esas 23 personas se habían reunido por mi graduación. Me contestó, tu hermana se había hecho ilusiones con esa noche. Pensé que en cuanto todos aplaudieran, Isen se iba a acordar de cuánto la quería. Y ahí entendí todo. Él pensaba que la presión del público iba a convertir el no de Isen en un sí. Mi papá prefería llamarlo darle ánimos. Dijo que mi graduación ya era un logro cumplido, mientras que la relación de Chloe estaba en riesgo. Así funcionaba nuestra familia. Mis logros eran lo suficientemente sólidos como para dejarlos de lado, mientras que los sentimientos de Chloe eran emergencias que todos los demás teníamos que atender. Mi papá admitió que pensó que los aplausos iban a hacer que la decisión de Isen se sintiera inevitable. Había confundido lo inevitable con el consentimiento, solo porque le daba la foto que quería. Le mostré la carta de Northbridge, el registro del dispositivo y las líneas de tiempo. Me dijo, ella debe haber pensado que tú no querías mudarte. Chloe le había dicho que yo andaba agotada, que se me pasaban las fechas límite y que en el fondo esperaba que alguien me detuviera antes de cargarme con más cosas. Mi papá le creyó porque ella le llamaba todos los días, mientras que yo le llamaba una vez por semana. Para él, la cercanía se había convertido en prueba. Abrí la recomendación que mi papá había escrito para el puesto de verano de Chloe en Calder Environmental Strategies. Ahí la elogiaba por mantener organizada a la familia cuando los demás se volvían poco confiables bajo presión. Mi papá admitió que Chloe le había dado ese ejemplo diciéndole que yo olvidaba las fechas de mis solicitudes y que ella había arreglado el problema. Había firmado una recomendación profesional construida sobre las consecuencias de su propio sabotaje. Certificaste su versión de mí ante alguien de mi mismo campo profesional, le dije. Esa frase fue la que finalmente le llegó. Resulta que su colega en Calder también conocía gente en Greenbridge. Una historia contada al pasar dentro de una carta de recomendación podía seguirme por toda una red profesional pequeña. Mi papá no había querido dañar mi reputación, pero había repetido una mentira justo en el único lugar donde su firma pesaba más que sus intenciones. Mi papá me preguntó qué era lo que yo quería. Le dije que dejara de llamarle preocupación a la manipulación, y que dejara de usar el amor como excusa para pasar por encima de la decisión de otro adulto. Elegiste el momento perfecto de Chloe por encima de la verdad de Isen y de mi graduación. Si él se hubiera rendido, ella habría quedado comprometida por presión, y todos lo habrían llamado romántico. Le dije que la familia se iba a reunir en 48 horas y que él tenía que llevar la carta de recomendación y su celular. Con mi mamá fue distinto. La vi esa misma tarde en la cocina de mis papás, donde empezó a llorar antes de que yo siquiera me sentara. Me dijo que Chloe casi no había comido y que Isen no le contestaba las llamadas. Puse la carta de Northbridge sobre la mesa y le dije, no vamos a empezar hablando de cómo se siente ella por haberla descubierto. Vamos a empezar hablando de lo que hizo. Mi mamá dijo que ella no sabía nada de lo de la beca. Le hice una pregunta más específica, ¿sabías que Chloe podía entrar a mi correo? Se quedó paralizada. 3 meses antes, mi mamá había visto mi bandeja de entrada abierta en la laptop de Chloe. Chloe le dijo que yo le había pedido que estuviera al pendiente de mis avisos. Mi mamá lo dudó, pero nunca me lo comentó. Después, escuchó a Chloe mencionar un correo de unas prácticas que yo nunca le había contado. Otra vez, se quedó callada. Chloe necesitaba sentirse necesitada, y mi mamá lo sabía perfectamente. Pero mi mamá también necesitaba que Chloe dependiera de ella. Mientras Chloe estuviera en crisis, mi mamá era quien la rescataba, la mamá indispensable. Cuestionar a Chloe significaba arriesgar ese papel. Chloe le llamaba en cada crisis y le preguntaba qué hacer, y protegerla le permitía a mi mamá sentirse imprescindible, además de evitar preguntarse por qué yo ya no confiaba en compartir planes sin terminar con la familia. Su silencio era el precio que pagaba por conservar ese papel. Entonces la dejaste hablar por mí porque proteger su dependencia te protegía a ti, le dije. Mi mamá susurró que yo lo hacía sonar cruel. Le contesté que la crueldad no se vuelve bondad solo porque se dice en voz baja.
Ella había visto cómo Chloe se convertía en la portera entre mi familia y yo. Cuando yo andaba ocupada, Chloe resumía mis mensajes. Cuando yo rechazaba una invitación, Chloe explicaba mi verdadera razón. Cuando a mí me iba bien en algo, Chloe le advertía a todos que no me presionaran hablando del tema. Mi mamá había confundido el control con la cercanía, porque así las dos seguían siendo el centro de todo. Le dije cuáles iban a ser las reglas para la reunión familiar, nada de hablar a solas con Chloe antes para ponerse de acuerdo en la versión, nada de borrar mensajes, y nada de pedirme que consolara a nadie. Mi mamá me preguntó si pensaba castigar a mi hermana para siempre. Le contesté, pienso quitarle el acceso a mi vida. Lo que ella sintiera con eso no era la medida de si era justo o no. Me fui sin aceptar el abrazo que mi mamá me ofreció. No lo hice por ser fría, simplemente no iba a dejar que un gesto cariñoso cerrara una conversación antes de que la verdad hubiera entrado en ella. La reunión familiar se hizo en casa de mi tía Denise, porque ella se había perdido la cena y no tenía ningún interés en protegerla. Solo asistimos Chloe, Isen, mi mamá, mi papá, Denise y yo. Isen fue como testigo, no como novio buscando reconciliación. Conecté mi laptop a la televisión. La primera pantalla mostraba 6 cosas: el registro de entrega de Northridge, el inicio de sesión del dispositivo, la regla oculta, la beca vencida, la oferta de Greenbridge y la fotografía de Isen. Todos iban a ver los mismos hechos al mismo tiempo. Chloe llegó tarde y sin su laptop. Dijo, yo no voy a participar en un juicio. Le contesté que se podía ir, pero que la evidencia se iba a discutir de todas formas. Se quedó. Dijo que el inicio de sesión de la MacBook podía ser de cualquier persona, así que le mostré el nombre exacto del dispositivo, Chloe MacBook Air. Acepté que mi sesión olvidada explicaba el acceso. Lo que no explicaba era la actividad. Northridge había entregado el correo a las 8:14. Su dispositivo entró a las 8:19. El mensaje llegó a la papelera a las 8:21. Estás obsesionada con hacerme ver como la mala, dijo. Le mostré la regla oculta, creada la noche antes de la decisión de Greenbridge, y después la oferta junto con la foto de Isen de su copia reenviada. Denise preguntó, ¿por qué tenías tú la oferta de Harper? Chloe dijo que yo le mandaba cosas todo el tiempo. Le pedí un solo mensaje que probara que yo se la había enviado. Contestó que sus mensajes viejos ya no existían. Luego intentó otras explicaciones, que fue confusión, que fue una extensión del navegador, que era otra zona horaria, que era un borrador y no una oferta real. La página de configuración y el PDF firmado respondían cada una de esas excusas. Cada salida que intentaba la llevaba al mismo registro. La negación se convirtió en ataque. Chloe dijo que yo ponía tensa a toda la familia y que me importaba más tener la razón que las personas. Mencionó fechas límite que yo había dejado pasar sin su ayuda. Tal vez sí, le dije, y también vamos a hablar de eso. Me llamó demasiado sensible. Le contesté que sensible era una opinión, pero una fecha y hora eran un registro. Después dijo que Isen me estaba usando a mí para escapar del compromiso. Él puso su celular sobre la mesa y reprodujo una nota de voz que ella le había mandado esa misma mañana. Mi mamá quiso tomar la mano de Chloe, pero Denise se lo impidió, déjala contestar sin que nadie la rescate. La dinámica de siempre, Chloe explotando, mi mamá calmándola, mi papá ordenándonos que ya lo dejáramos así, no tuvo dónde empezar esta vez. En la grabación, Chloe decía, Harper va a superar lo de Northridge. Si se va a Boston, mi mamá se desmorona, mi papá empieza otra vez a compararnos, y cada Navidad se va a tratar solo de ella y su trabajo. Necesitaba un fin de semana entero donde todos me vieran a mí como la que avanzaba en la vida. Ella no había confesado con esas palabras exactas que había borrado el correo, pero había mencionado el nombre del programa antes de que Isen siquiera se lo dijera. Chloe se lanzó por el celular. Isen lo agarró primero. ¿Me grabaste?, le gritó ella. Tú me la mandaste, contestó él. La guardé porque cada vez que te preguntaba, tu respuesta cambiaba. Chloe se puso a llorar y dijo que estábamos malinterpretando un momento privado. Alegó que quería que yo me concentrara en mi graduación y que estaba segura de que iba a rechazar lo de Boston por lo caro que era. Risa nasal, como burla.
Dijo que había planeado devolver el mensaje de Greenbridge después de mis exámenes. Cuando le pregunté por qué se lo había reenviado a ella misma, contestó que quería tener una prueba por si yo la culpaba. Hasta mi mamá dejó de asentir. Su historia había pasado de yo nunca lo toqué a te estaba protegiendo. Le pregunté por qué proteger a alguien requería tanto secreto. No tuvo respuesta. Regresé a la primera diapositiva. ¿Tú moviste la beca de Northridge a la papelera? Chloe se quedó mirando al piso. Esperé. Dijo, no pensé que un solo correo fuera a decidir tu vida. Volví a preguntar. Finalmente susurró, sí. Le pregunté si ella había creado el filtro. Sí, pero no por la razón que tú crees. Le pregunté si había quitado la oferta de Greenbridge. Dudó, y luego dijo, iba a regresarla. Mi tía Denise dijo, eso también es un sí. Hice una última pregunta, muy concreta. ¿Alguna vez tuviste mi permiso para tomar esas decisiones? No, contestó. Esa sola palabra le quitó toda excusa sobre preocupación familiar. Ella sabía que esas decisiones eran mías. Las tomó porque le daba miedo lo que yo pudiera elegir. Chloe volteó a ver a nuestros papás. Lo hice porque ustedes convierten sus logros en un juicio contra mí. Culpó las comparaciones de mi papá y la necesidad de mi mamá de estar siempre al tanto de todo. Las dos acusaciones tenían algo de verdad. Nuestros papás sí habían alimentado esa competencia y la habían premiado por ser la traductora de la familia. Pero un motivo no borra la responsabilidad. Ellos ayudaron a crear el ambiente, le dije. Pero tú elegiste qué hacer dentro de ese ambiente. Isen la miró con calma. Me dijiste que la estabas protegiendo a ella. En realidad estabas protegiendo tu propio lugar en la familia. Deslizó el anillo hacia mi papá. No va a haber propuesta, ni viaje, ni relación. Chloe le rogó que no decidiera nada mientras todos estaban tan alterados, el mismo argumento que mi papá había usado en la cena. Yo ya lo había decidido antes del pastel, dijo Isen. Esto solo lo confirmó. Fue entonces cuando entraron las consecuencias de verdad. Mi papá abrió el correo con Calder y empezó a escribir mientras Chloe lo veía. Lo leyó en voz alta. Retiro mi recomendación para el puesto de verano de Chloe Reed. Las afirmaciones importantes en mi carta eran falsas, y en este momento no puedo responder por su criterio ni por su integridad. Ofrezco una disculpa. Le puso copia a Chloe y le dio enviar. La cara de Chloe cambió más en ese momento que cuando Isen terminó la relación. No puedes destruir mi carrera por un pleito familiar, dijo. Mi papá contestó, usaste una mentira familiar para construir esa recomendación. Estoy corrigiendo mi parte. Yo no sentí ningún triunfo. Northridge y Greenbridge seguían perdidas para mí, pero por primera vez, Chloe ya no podía quitarme algo y quedarse con todas las ventajas construidas sobre esa misma mentira. Cuando un familiar admite que te robó una oportunidad, ¿qué pesa más, una disculpa perfecta, o ver cómo pierde el beneficio que le dio su propio engaño? A la mañana siguiente, Isen mandó un solo correo a mis papás, a mi tía Denise y a los 4 familiares que habían estado sentados más cerca del pastel de la propuesta. No compartió mis datos privados. Solo escribió que había terminado la relación después de confirmar que Chloe había entrado a mi correo sin permiso y había ocultado 2 oportunidades profesionales. Aclaró que yo no sabía nada de la propuesta, que nunca le pedí que dejara a Chloe, y que no tenía ninguna responsabilidad en la escena de la cena. Después les pidió a todos que no lo contactaran. Fue breve, directo y algo que Chloe ya no pudo reacomodar antes de que alguien más se enterara. Para el mediodía, ella ya había publicado algo vago en redes sobre traición y hombres que le temen a las mujeres fuertes. Isen no contestó. Yo tampoco. Esa misma tarde, el excolega de mi papá canceló la entrevista en Calder. Le dijo a mi papá que podía volver a considerar a Chloe en algún año futuro, siempre y cuando aplicara por el proceso normal, con referencias que no tuvieran nada que ver con la familia. Chloe me llamó desde el celular de mi mamá y me dijo que yo le había arruinado todo el verano porque no soportaba verla feliz. Le contesté, yo no contacté a Calder. Yo no escribí la carta de mi papá. Yo no borré mis correos. Me gritó que esa distinción era de cobarde.
Le respondí, esa distinción se llama responsabilidad, y colgué. Pasé la siguiente semana reconstruyendo las murallas alrededor de mi vida. Cambié todas mis contraseñas, quité las direcciones de recuperación de cuentas familiares, activé la verificación en 2 pasos y contacté a las 2 organizaciones. Greenbridge me confirmó que yo nunca había rechazado su oferta. Northbridge me mandó la carta de selección que me habían prometido y me puso en contacto con un fondo regional que todavía tenía una beca de otoño sin ocupar. Cubría un semestre y requería una nueva solicitud. Apliqué sin decirle nada a mi familia. Después escribí mis límites en el chat familiar. De ahora en adelante, cualquier información, invitación, decisión o pregunta que tenga que ver conmigo debe llegarme directamente a mí. Si pasa primero por Chloe, la voy a tratar como si no existiera. Nadie puede entrar a mis cuentas, contactar a mis empleadores o escuelas en mi nombre, ni explicar mis decisiones sin mi permiso por escrito. No voy a asistir a ninguna reunión de reconciliación hasta que Chloe me dé un relato completo por escrito de todo a lo que tuvo acceso, y borre cada copia de mi información frente a un testigo neutral. Mi mamá dijo que esas reglas sonaban como una notificación legal. Le contesté, bien. Deberían ser difíciles de malinterpretar. Rechacé al terapeuta familiar que mi mamá había agendado sin preguntarme. La terapia podía ayudar más adelante, pero no repartiendo la responsabilidad en partes iguales antes de que Chloe diera un relato completo. Durante los siguientes 2 meses solo vi a mis papás una vez, y fue en público. Chloe mandaba disculpas que siempre traían una factura escondida. Lo sentía, pero yo la había humillado. Lo sentía, pero Eisen había exagerado. Lo sentía, pero perderlo de Calder había sido una consecuencia desproporcionada. Yo no negociaba con ninguna frase que tuviera un pero adentro. Mi tía Denise supervisó mientras Chloe borraba los correos reenviados, quitaba las capturas de pantalla de mi bandeja de entrada y firmaba una declaración corta donde enlistaba los dispositivos que había usado. Yo sabía que un documento no podía fabricar arrepentimiento de la nada. Su propósito era más pequeño y más práctico, le quitaba a Chloe la posibilidad de fingir que no entendía dónde estaba el límite. 8 semanas después de la cena, el fondo regional me otorgó la beca de un semestre. Era mucho más pequeña que la de Northbridge, y todavía iba a tener que posponer el programa de Boston mientras trabajaba y volvía a aplicar para más financiamiento. Lo celebré con 2 amigas y mi profesor favorito. No mandé la noticia al chat familiar. Mi papá se enteró por mi publicación de graduación y me llamó directamente para felicitarme. No preguntó si Chloe ya lo sabía. Ese pequeño cambio importó mucho. Chloe se enteró después y solo mandó una línea. Claro, tú siempre caes parada. La leí varias veces. Esa frase reveló lo que sus disculpas habían estado escondiendo todo ese tiempo. No solo quería dejar de sentirse comparada. Una parte de ella necesitaba que mi caída fuera permanente para que sus acciones se sintieran poderosas. No le contesté. Mi venganza no fue otro correo robado, ni un rumor público, ni intentar sabotear su siguiente solicitud. Fue simplemente dejar que cada consecuencia legítima le llegara, sin ponerme yo en medio para detenerla. Ella había perdido a Eisen, el puesto en Calder y la confianza automática de la familia. Yo no le devolví nada de eso para hacerla sentir más cómoda. El costo a largo plazo fue más lento y más pesado que la escena de la cena. Mi tía Denise había planeado presentarle a Chloe a una gerente de contrataciones en una organización ambiental sin fines de lucro, después de lo de Calder. Retiró esa oferta. Cuando Chloe la acusó de tomar partido, Denise le dijo, una recomendación es mi reputación pegada a tu criterio. No voy a arriesgarla hasta que tu criterio cambie. Chloe tuvo que aplicar a trabajos de nivel inicial sin conexiones familiares, explicar el hueco en sus planes de verano, y competir sin ninguna historia que la hiciera ver como la responsable que cuidaba de todos los demás. Su vida social también cambió. Eisen solo les contó a los amigos que necesitaban entender por qué había desaparecido de un viaje ya planeado, pero Chloe ya había publicado suficientes acusaciones vagas como para que la gente empezara a hacer preguntas. La verdad se fue esparciendo de la forma limitada y común en la que casi siempre se esparce la verdad, no como un escándalo público, sino como una corrección silenciosa. Algunos amigos se quedaron de su lado.
Otros dejaron de tratarme como la hermana ambiciosa que arruinó un compromiso. Chloe ya no podía controlar la primera versión de la historia que todos escuchaban. Una amiga que había ayudado a Chloe a ensayar su reacción de sorpresa me buscó para disculparse. Ella había creído que la propuesta ya estaba aprobada por todos, y que la acusación de la beca se había inventado después. Cuando se enteró de que Chloe sí sabía lo del pastel y también lo del correo borrado, dejó de ayudarle a explicar la ruptura. Perder a esa audiencia le dolió a Chloe casi tanto como perder la relación. En las reuniones familiares, los parientes empezaron a contactarme directamente. Me preguntaban a qué hora llegaba, en qué estaba trabajando, qué pensaba yo de verdad sobre las cosas. Cuando Chloe intentaba contestar por mí, mi tía Denise decía, Harper puede hablar por sí misma. Era una frase sencilla, pero cada vez que la repetía le quitaba a Chloe un privilegio que ella había confundido con parte de su personalidad. Mi mamá empezó terapia después de que le rechacé 3 invitaciones a dejar todo esto atrás. Mi papá le ofreció disculpas a Isen por usar a los invitados como presión, y a mí por convertir mi cena en un instrumento de manipulación. Acepté esas disculpas como un reconocimiento, no como un boleto de regreso al nivel de confianza que tenían antes. Chloe y yo ahora mantenemos una distancia cordial. No celebro sus pérdidas. Nunca hubo un momento satisfactorio en el que ella se convirtiera en otra persona solo porque las consecuencias finalmente le dolieron lo suficiente. Ella todavía cree que nuestros papás crearon esa competencia entre nosotras, y en parte tiene razón. Todavía dice que le daba miedo volverse invisible, y le creo. Lo que cambió es que ese miedo ya no le da poder sobre mi futuro. Puedo entender su herida sin ofrecerme a que me siga cortando con ella. El mayor alivio no fue ver llorar a Chloe, ni ver cómo se le cerraban puertas. Risa nasal, como burla. Fue darme cuenta de que ella ya no tenía el poder de contar mi historia antes de que yo entrara al cuarto. Mi familia aprendió a preguntarme a mí, en lugar de consultarlo con ella primero. Las escuelas y los empleadores ya tenían mi contacto directo, uno al que ningún familiar podía acceder. Mis logros ya no tenían que pasar por alguien que los medía contra su propio valor. Lo de Northridge siguió siendo una pérdida real, y me negué a convertirla en una lección alegre de que todo pasa por algo. Hay daños que no se vuelven buenos solo porque uno logra sobrevivirlos, pero sobrevivir a este me enseñó algo muy concreto. El amor familiar no debería exigirte renunciar a tu voz, a tus oportunidades ni a tu derecho de tomar tus propias decisiones. Proteger tu futuro no es egoísmo. A veces es la única forma en la que una relación puede seguir existiendo sin que todos finjan que el control es lo mismo que el cuidado. Si tú hubieras estado en mi lugar, después de recuperar el control de tu propia historia, ¿mantendrías esa distancia para siempre? ¿O le darías una última oportunidad? ¿Y qué condición pondrías antes de siquiera abrir esa puerta? Muchas gracias a cada persona que se quedó hasta este último momento. Todo lo que se contó aquí es ficción, creada únicamente con fines educativos, de entretenimiento y narrativos. Esperamos que este relato les deje algo claro. Cuando alguien solo ama la versión de ti que lo tolera todo, puede que no te esté amando por completo, como en verdad mereces. El amor de verdad te deja espacio para tu voz, tus límites y tu sanación.